Escucha Conectados, episodio 11, temporada 5, con Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Esta semana con mucha información como los tenemos acostumbrados aquí en este podcast. Y miren con quién vamos a conversar hoy. Vamos a platicar y le damos la bienvenida al economista Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con esta casa de radio que respeto muchísimo. Me decía don Dante, le voy a decir don Dante porque lo encuentro bien agradable, es la primera vez que lo vamos a entrevistar, que no venía desde hace cuánto tiempo a Radio América. Sí, desde que estaba don Rodrigo Bon Arévalo, así que algunos años. Sí. Pero siempre con el aprecio. Sí, ¿verdad? Sí, bueno, por aquí han pasado muchos periodistas y aquí seguimos haciendo historia también. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado últimamente? No, pues muy bien, contento de estar en Honduras. Creo que más o menos la mitad de mi vida la he pasado fuera del país, estudiando, trabajando, así que creo que me estaba reservando esta parte de mi vida de hacer una diferencia por Honduras en vez de estar por otros lados del mundo. Sí. Bueno, Dante Mossi es economista, también un diplomático de carrera que nos ha representado en muchos organismos internacionales, pero últimamente estamos con este tema del BCE. Usted es el expresidente. ¿Qué tal la experiencia? Ya vamos a hablar de todo lo que ha sucedido después de su salida, pero ¿qué tal la experiencia ahí? No, fue fabulosa yo creo que todos son señales. Yo estaba en el Banco Mundial trabajando en mi año de 17 y medio y dije, quizás sea un momento de salir, y ese día encontré un anuncio en internet del que estaba la plaza de presidente del BCE abierta, y dije, bueno, voy a aplicar. Lo peor que va a pasar es que viaje de gratis a Tegucigalpa a ver a mis papás, y luego me hacen la entrevista y la verdad que no era el candidato favorito, quedé en la lista corta. De hecho, en el proceso final de elección, que mucha gente cree que esto fue de dedo, yo no era el candidato favorito, había otros dos candidatos pujantes, y fue el voto de España en ese momento en que dijo, yo usualmente no voto, pero en esta voy a votar porque quiero a alguien más técnico para el banco, y generó un desequilibrio de votos, y eso hizo que yo ganase la posición. Y realmente fue una sorpresa muy agradable, y creo que la más sorprendida de todas fue mi mamá, porque cuando eligen, ella recibe una llamada por teléfono, y dice, señora, la llama Juan Orlando Hernández. Ah, sí, le dice, no sea bromista, y le cuelga. Vuelve a llamar y le dice, señora, no estoy bromeando, es el presidente de Honduras. Y le dice, mira, Mauricio, se llama mi papá, aquí hay alguien que cree ser el presidente, y le pasa a mi papá el teléfono. Mi papá reconoció la voz del presidente y le dice, señora, y era su señora que quería felicitarla por la selección de Dante como presidente. Así que nunca fue nada planeado, fue algo que ocurrió, y yo creo que fue un accidente de vida interesante. Sí. Bueno, recuerdo que hubo mucha algarabía pues en Honduras. Los medios de comunicación reportaron también que un hondureño sería el nuevo presidente del BCE. ¿Quiénes los eligen? ¿Los presidentes de los países miembros o cómo es la votación? No, son los gobernadores, y los gobernadores votan en base a cuántos votos tiene cada país. Entonces, la restricción es que el presidente del BCE debe provenir de un país miembro del banco, o sea, de cualquiera, pero tiene que ser de los 5 países fundadores, pero todos los demás pueden votar. Entonces, el peso de los accionistas vale mucho. Yo recuerdo que son tres rondas, y se requiere de una mayoría calificada para ser presidente del banco. Entonces se hizo la primera ronda, no hubo ganador calificado. Hicieron una segunda ronda y tampoco hubo ganador. Se hizo una tercera ronda, y ahí fue donde España dijo, yo voy a votar, y eso arrastró a otros países, y ahí sucedió. Pues, sí. ¿Y por cuánto tiempo están en la presidencia? Son 5 años, comenzando el 1 de diciembre de 2018 y concluyendo el 30 de noviembre de 2023. Sí. Bueno, varios hondureños ya han ocupado la presidencia del BCE, pero
Usted tuvo una destacada participación, también un poco polémica en algunos casos, ¿verdad? Pero ¿qué cree que hizo que se destacara más esos 5 años? Bueno, yo creería que, a ver, un par de cosas. Primero, yo conocía muy poco del BCE, o sea, lo que conocía como Banco Mundial era relativamente poco. Y cuando ya me senté, como dicen, a ver números, ver potencial, me di cuenta que era un banco muy relevante. Esa fue la frase que pegó mucho. Este banco es relevante para cada país de Centroamérica. Logré concluir la llegada de Corea al BCE y sucedió algo interesante. El banco comenzó con yo decía, una revolución del conocimiento. Abrimos las puertas. Eso me abrió las puertas en muchos sitios. Las calificadoras de riesgo, por ejemplo, me dijeron que ellos daban la bienvenida a ese tipo de presidencia donde se premiaba el compartir información con el público como un auditor social. Y entonces el banco creció. El banco, a pesar de la pandemia, aumentó su capital de 5.000 a 7.000 millones de dólares. Por primera vez que pasaron récords de colocación de préstamos. El banco realmente estaba callado. Carlos Flores tiene una frase que decía que era un cajón rosado donde sabía que la gente ganaba en dólares, pero nadie sabía qué hacían. Y yo dije, yo tengo que cambiar esa percepción de comunicar lo que nosotros hacemos dentro de este banco. Y logramos al final de los 5 años, con el apoyo de los países miembros, una colocación de 15.000 millones de dólares, desembolsos por más de 10.000 millones de dólares. Esos son datos realmente que nunca el banco había logrado esos indicadores en medio de la pandemia, y eso creo que me alegró haber estado en la pandemia, porque pude ayudar a nuestros países comprando kits de prueba cuando no existían, apoyando el primer bono vacuna. Le ganamos a todos los bancos de desarrollo, sacamos un bono para que los países pudieran comprar vacunas. Entonces a mí me enorgullece mucho la labor que hice, y también yo estaba consciente que al comunicar lo que nosotros financiamos iba a generar mucha crítica, pero les digo, en la crítica está la autorreflexión para ver qué podemos corregir. Sí. Y eso fue lo que creo que logré, y por eso esa notoriedad, ¿verdad? Mucha gente la confunde, la notoriedad con una ambición de ser algo más. Digo, no, yo me siento muy bien donde estoy, y vengo del mundo académico, mundo de desarrollo. Para mí el objetivo no era figurar o cuántos fans de tweet tenía, ¿verdad? Era realmente que la gente supiera lo que se estaba haciendo. Sí. Bueno, y como comunicadora, bueno, lo voy a decir, yo no recuerdo otro expresidente del BCE que haya tenido tanta notoriedad en redes sociales y en eso de comunicar todo lo que estaban haciendo, como usted menciona. Pero también la pandemia, usted lo menciona, don Dante, un tiempo que la gente estaba muy conectada y se auditaba mucho lo que se estaba haciendo. Y su relación con el expresidente Hernández fue muy cercana también. Mire, yo la verdad que cuando a mí me decían, cuando comencé, si vas a ver al ministro, considérate como un éxito. El ministro de Hacienda, al final, o Finanzas, es el gobernador del banco, es la autoridad máxima del país ante el banco. Y la primera visita oficial que hice fuera de Honduras fue en Guatemala con el entonces ministro de Finanzas, y me dice, Dante, te tengo un upgrade, me dice. ¿De qué estamos hablando? Te va a ver el presidente Jimmy Morales. Y entonces fui a hablar con él es un comediante, comunicador, ¿verdad? Y entonces recuerdo que, presidente, ¿cómo está? Y yo le saludé y le dije, ¿qué necesita? ¿Cómo puede el BCE ayudarle? Y entonces me dice, mira, Dante, me confundís, me dice. Yo realmente, Guatemala apoyó mucho mi candidatura, muy fuerte. Y me dijo, es primera vez que alguien viene a decirme de qué manera le puedo ayudar, presidente, en vez de decirme, tengo esto. Agarré de este menú. Y esa fue mi tónica, ¿verdad? Decirle a los presidentes en qué puedo ayudarles. Y de eso se trató mi gestión en el banco. O sea, se inventaron instrumentos nuevos, como el apoyo presupuestario, como los préstamos, ¿cómo se llama? Para apoyo, para comprar las canastas de comida de gente que no podía salir porque por la pandemia estaban encerradas. Comprar vacunas. Me recuerdo haber hablado por lo menos con 5 farmacéuticas. Y les dije, ¿cómo podemos ayudarles a estos países? Y me dicen, Dante,
conseguir financiamiento, porque en este mundo quien tenga el dinero a mano de manera creíble va a poder comprar vacunas, y así fue. Así que yo creo que yo estoy muy contento de haber estado en ese momento, a pesar que yo me enfermé de COVID-19, y de hecho en medio de la pandemia no habían vacunas. El presidente Abinader estaba muy orgulloso que estamos abriendo la oficina de la República Dominicana del BESIE, y me dijo: Dante, me encantaría que pudiéramos inaugurar esto porque necesitamos darle esperanza al pueblo. Y yo me fui a Dominicana como con 5 mascarillas. No obstante, me enfermé y yo casi me muero. Tuve 5 días en coma. Yo recuerdo claramente que el día que me desperté, yo no sabía dónde estaba mis brazos llenos de moretes, llenos de intravenosas conectadas, sensores en el pecho, como en las películas. Yo llamaba y no había nadie, y pues yo me arranqué todo, y todo sonó y se llenó el cuarto de gente. Y recuerdo claramente que después de algún intercambio de palabras muy breves, le dije a la doctora: bueno, doctora, dígame qué me pasa. Y es que no puedo hablarle. ¿Y por qué no puede hablar? Si yo puedo hablar, vengo de un coma, según me dice. Mírame las manos, me dice. Y recuerdo que ella tenía un lápiz y un hoja de papel. Le digo: ¿y qué es eso? Es tu acta de función. Yo venía a firmar tu acta de función. Entonces, wow, no me siento tan mal. Entonces, me acuerdo que, mujer, yo pues tengo una misión. Sí. Así que realmente, pues, fui parte un poco del drama. Sobreviviente de COVID, entonces. Sí. Pero igual dije, de esta forma, qué bien, porque así uno aprende el drama humano, que cuánta gente perdió hermanos, hermanas, papás. Así que fue un cambio. O sea, 5 años no hubo uno igual que otro. O sea, todos los años fueron diferentes, fueron muy retadores. Aprendí muchísimo. Sí. Y le agradecemos que comparta esa experiencia, porque ya se nos ha olvidado todo lo que pasamos en la pandemia. Quizás las personas que murieron también, ¿verdad? Y que las vacunas costó tanto que llegaran. Pero también gente con vacunas murió. Así es. No, mire, realmente yo recuerdo en mi época de Banco Mundial, debo confesar, como te dice, los económicos son un poco fríos. Entonces yo era jefe de operaciones de Banco Mundial, y mi trabajo era asegurarme que los programas llegaran donde tenían que llegar. Entonces Honduras es uno de los países con mortalidad natal muy elevada, o sea, las mujeres mueren al tener bebés. Entonces teníamos un programa que a mí me encantaba, que era básicamente seguimiento a mujeres embarazadas. Creo que deberían tener como 6 semanas por lo menos, y se da seguimiento hasta que nacía el niño, y se da seguimiento por 6 meses, 8, para asegurarse que el niño sobreviviera, y la mamá también. Entonces ahí uno comienza a concientizarse un poco de los problemas de nuestro país. Tuve el privilegio de ir a todos los 18 departamentos de Honduras, conocer de primera mano lo que hay, y por eso es que yo creo que de ahí salió esa vocación al desarrollo. O sea, la pandemia sí fue muy mala, pero obviamente aún en Honduras todavía hay gente que no tiene alimento, no tiene medicamento, no tiene un techo, y tenemos mucho que hacer, y por eso soy tan apasionado por el tema de desarrollo, y por eso me gusta comunicarlo, para que la gente entienda que es un problema real, no es un problema inventado por los periodistas. Sí. Bueno, y seguimos viendo cómo algunas comunidades, ayer creo que estaba viendo que el ministro de Energía estaba inaugurando que llegaba la energía eléctrica a esa comunidad. Sí, todavía hay lugares en Honduras que no tienen estos servicios. Demasiados. Yo vengo a trabajar en África, ¿verdad? Y en África los indicadores de cobertura no son buenos. En general hay mucha falencia. Yo presumía que Honduras lo tenía muy elevada, y lo tiene alto comparado con indicadores africanos. No obstante, y eso es lo que a mí me da un poco de valor para decir ciertas cosas. Digo yo, para mi sorpresa, el segundo país en lograr cobertura universal, o sea, que todos los habitantes de ese país van a tener acceso a electricidad, es Nicaragua, el país más grande de Honduras, de Centroamérica. El primero fue Costa Rica. Entonces yo decía, ¿por qué no El Salvador? El Salvador es más chiquito, debería ser más fácil lograr cobertura universal. Y Honduras, de hecho, ha estado retrocediendo, porque más bien el país ha seguido creciendo en número de personas, pero personas también que no tienen servicio de electricidad. Entonces es un reto que tenemos, ¿verdad? Muy importante. Yo siempre le decía, el problema del ENE
no es tanto el problema del ENE, es el problema de las personas que no tienen acceso a energía eléctrica. ¿Qué vamos a hacer por ellas? Y yo creo que hacemos muy poco. A veces nos olvidamos nuevamente de esas personas sin voz que no pueden decir, miren, estoy aquí, no tengo electricidad, no tengo agua, no tengo saneamiento. Y yo creo que ese es el rol de los bancos de desarrollo, no estar, nuevamente que cito a Carlos Flores, pero es que tiene palabras que me encantan, encuzucados, dicen esas oficinas ahí con aire acondicionado, ¿verdad? Sí. Muy cómodos, sin mojarse los pies en entrar a lugares con los... Es la realidad. Esa es la realidad. Sí. Bueno, también las pésimas administraciones públicas que hemos tenido, ¿verdad? Imagínense, estamos en 2024 y todavía una comunidad inaugurando la llegada de la energía eléctrica. Sí, no, y eso es realmente malo. Yo creo que toda política pública debería comenzar con ningún hondureño va a estar sin acceso a electricidad, ningún hondureño va a estar sin acceso a agua y saneamiento. El agua es vida, saneamiento es dignidad, como el derecho humano básico, ¿verdad? Tener esos servicios que nos dan una calidad de vida. Y yo creo que esa debería ser la meta de cualquier candidato a presidente, ¿verdad? Que quiera entrar en esta contienda. ¿Cómo lo voy a hacer? Y yo creo que la buena noticia, un poco atendiendo al BESIE, esto fue lo que a mí me energizó mucho. El BESIE creció mucho y yo me di cuenta que por primera vez realmente Honduras podía acceder a los recursos que quisiera para hacer lo que tenía que hacer. Y eso a mí realmente me enorgulleció mucho, fortalecer, darle ese músculo financiero al BESIE para que pudiera ayudarle a Honduras a resolver los problemas que terriblemente los hemos tenido año tras año. Y realmente en el pasado era difícil conseguir recursos. Hoy por hoy no. Como les digo yo, hay que ir al Boulevard Suyapa, dar un par de pumpunazos en el escritorio, ¿verdad? En ese cajón rosado. En ese cajón rosado para que comience a actuar, ¿verdad? Porque realmente sí tienen la capacidad de atender las necesidades de financiamiento de Honduras. Sí. Me llama mucho la atención lo que mencionó de Nicaragua. Creería yo que Honduras es un poquito más avanzado que Nicaragua, pero usted me está hablando de en el tema energético. Sí. En carreteras sabemos que nos superan. Pero mire, la verdad es que, nuevamente, otro de mis temas controversiales es Nicaragua. Sí. La primera visita que yo tuve a Nicaragua, igual tuve un upgrade, no estaba programado ver al presidente Ortega, y sin embargo, pues, me dieron una cita para verlo. Y yo recuerdo que él me dijo, y lo mismo que le dije al presidente Jimmy Morales, ¿cómo puedo ayudarle? Y entonces me dice, Dante, gracias, te agradezco que no vengas con recetas de Washington para que viviste ahí. Lo que yo quiero como presidente es que no haya ningún nicaragüense sin agua, sin saneamiento, sin electricidad, sin acceso a un hospital de calidad. Yo no te voy a pedir cosas extrañas, yo no te voy a pedir cosas que yo sé que el banco no puede dar y contar con mi apoyo para lograr esos objetivos. Y entonces, en efecto, Nicaragua ha sido uno de los países que tiene mayor claridad de hacia dónde quiere llegar. Nuevamente, el BESIE no se mete en asuntos de política. A mí me preguntaban, ¿quién es el presidente de Nicaragua? Daniel Ortega. ¿Cuál es el problema? O sea, es que él no fue electo. Digo, eso no es problema mío. O sea, hay otras instancias de derechos humanos donde uno puede deliberar sobre esos temas, pero el BESIE no lo es. Como no es ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional. Pero yo puedo hablar como BESIE y mi rol es apoyar estas políticas públicas de estos países. Entonces, Nicaragua ha sido un país que está avanzando muchísimo a pesar de su problema político. Realmente es un país que, de hecho, de Honduras ha ido mucha gente a ver qué es lo que están haciendo. Y a mí me alegra que estamos copiando cosas buenas. Por ejemplo, una red de hospitales. Parte del servicio universal del Estado a la comunidad debe ser tener un hospital de calidad. El hospital de escuela, yo creo que tiene mi edad, así que está bastante viejo. Es muy grande y es muy costoso para la gente venir a Tegucigalpa. Necesitamos una red de hospitales. Así que yo creo que eso es un logro. A la presidenta Xiomara Castro, que creo que ya me regañaron porque dije eso en algún lado. Les digo, pero es que las verdades duelen, pero es bueno saber que estamos acercando un servicio público de los muchos que hacen falta. Pero sí, todavía hay muchas carencias, eso se llama necesidades básicas insatisfechas, y en Honduras tenemos muchísimas. Muchas, difíciles, y no vamos a terminar de enlistarlas.
Don Dante, este tema de Daniel Ortega, de Jimmy Morales, de Juan Orlando Hernández, eso que usted trabajó con mucha cercanía con ellos y que, bueno, usted representaba al Banco Centroamericano, ¿fue lo que lo llevó a que lo tildaran como el banquero de los dictadores? Así mismo. Mire, la verdad es que recuerdo claramente, era el 8 de marzo del año 2020. Yo recibo en mi teléfono un WhatsApp de Casa de Gobierno. Me dicen, Dante, va a haber una reunión del SICA de emergencia. Y, ¿qué es esto? Digo yo. Y entonces, yo me voy de hecho estamos haciendo el plan de operativo del banco, en el club del banco. Y le dije, miren, ¿saben qué? Yo a las 5 tengo que parar porque tengo esta reunión. Y me conecto al Zoom y estaba la pantalla negra y yo estaba conectado, era la hora. Perdón, ¿alguien ahí? Y me recuerdo que me salieron todos los presidentes de Centroamérica. Nayib Bukele no pudo llegar, así que mandó al vice. Y todo, hola Dante, ¿cómo estás? O sea, tenía el jefe de comunicaciones a la par y me dice, esto es inédito. Nunca a una reunión de presidente había sido invitado el presidente como una parte de la reunión. Entonces, para mí fue una cosa que yo dije, esto es ciencia ficción, porque los estaban hablando. Me recuerdo el presidente de Guatemala, estamos cerrando las fronteras de Guatemala, los vuelos de Europa y de Estados Unidos, y eso está loco. Costa Rica también, cancelando eventos, Dominicana, imagínense Dominicana, cerrando puertas al turismo. ¿Y de qué están hablando? ¿Y qué van a pedir? Y entonces recuerdo que al final de lo que estaban haciendo, claramente, no me acuerdo quién tomó la palabra, probablemente fue el presidente Hernández, el que dijo, lo que queremos que el BCE haga es que haga un plan de apoyo a Centroamérica, ya, porque realmente entendemos que Washington, la gente se está yendo a su casa a trabajar desde su casa y no va a ser lo mismo. Necesitamos un banco que nos responda rápido y bueno, ni modo a trabajar remotamente en ese mes, muy a la carrera, y sacamos un paquete de, creo que era, o sea, todo el mundo me decía, ¿de dónde sacaron dinero ustedes? Un plan de cerca de $2,000 millones y después lo aumentamos a $4,000 millones. Y como le digo, la vivencia, haber trabajado en Honduras me ayudó mucho, porque recuerdo que hicimos un paquete de apoyo al sector privado y no sé, o sea, sí sé por qué. Recuerdo haber ido a un programa de televisión y agarré un periódico y lo hojeé y me di cuenta que no había un anuncio en el periódico. Estaba súper delgadito. Y entonces recuerdo haberle dicho al periodista, digo, ¿cómo hacen los periodistas para sobrevivir en medio de la pandemia? Dante, hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces recuerdo que yo explícitamente en el programa, esa fue un poco de mis travesuras, puse, los medios de comunicación son elegibles en este programa. Un programa de emergencia para el rescate del sector privado. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Porque no sé si sabe mucho de la audiencia, pero los medios de comunicación no son elegibles en la mayoría de financiamientos de la banca multilateral, porque no quieren estar expuestos a debates públicos. Entonces mejor no se financia. Entonces, yo recuerdo haberlo puesto y eso recuerdo que me llamaron muchos medios y me dijeron, Dante, gracias, nos está salvando sueldos que están pagando a pesar de que no hay publicidad y nos da un oxígeno. Entonces, nuevamente, yo creo que esa relación con los presidentes fue de primera mano. Conocí al presidente Bukele electo y me sorprendió mucho, muy joven. Creo que no tenía 40 años cuando lo conocí. Y me contó qué quería hacer y la verdad, por eso les digo, a mí no me sorprende el éxito del presidente Bukele. Yo escuché a los jóvenes y me dijeron, queremos seguridad, presidente. Queremos seguridad sobre todo. Y una vez que tengamos seguridad, hablemos de la parte económica, pero no antes. Y entonces él fue electo en esa plataforma y tuve una relación muy cercana con él. Pero igual con Carlos Alvarado de Costa Rica, igual presidente muy joven, cuando lo conocí creo que había cumplido recién 40 años. Sí, era el presidente millennial en ese tiempo. Y la verdad, espectacular. O sea, realmente mi relación con presidentes fue, como le digo, más bien como una mejora de acceso que el banco no tenía, pero era precisamente porque creo que por primera vez estábamos escuchándoles muy atentos a lo que ellos querían. Y eso también nos acercó, primer préstamo directo de Estados Unidos al BCE. O sea, hubo mucha primera vez que el Fondo Verde del Clima hacía transacciones directas con el banco.
Taiwán, en medio de la pandemia, nos dio una línea de apoyo, Corea, España, Francia. O sea, realmente se nos abrieron las puertas, pero creo que fue por la proyección del banco, de lo que hacíamos, porque yo digo, miren, no importa lo que yo hable, lo que importa es lo que el banco tenga como resultados. Sí. Y sobre la situación política de todos estos países, miembros del BCE, todos los presidentes con los que usted llegó a tener reuniones para hablar de financiamientos, otorgarles financiamiento, ¿nunca le preocupó la conflictividad que estaban viviendo ellos? Bueno, siempre uno investiga. Yo tuve el honor de conocer al presidente de Cuba, el presidente Canelo, en casa de gobierno, un búnker precioso, tengo que confesar. O sea, si a mí me hubieran dicho hace 10 años, vas a tener la oportunidad de ver al presidente de Cuba en su escritorio. Wow, o sea, ¿quién soy yo para eso? Pero lo vi, pero nuevamente el presidente Macron en la misma mesa. O sea, realmente cosas que uno no se imagina nunca. Y todo se debió, yo no digo a Dante Mossi, sino a los resultados que el BCE generó trabajando en la mano con los presidentes. Porque la idea era, yo no voy a inventar agua caliente, dígame qué quieren ustedes y yo les apoyo en esta gestión. Yo siempre traté de separar, en Banco Mundial hay una regla muy importante que se llama: todo préstamo debe tener un fin humanitario, debe tener un beneficiario claro, preciso, definido. Y eso obviamente aguanta la prueba de ácido del tema político, porque, por ejemplo, el Banco Mundial le presta a China. China no es una democracia, es una dictadura. Pero el Banco Mundial le presta y ha sacado a muchos chinos de la pobreza. ¿Alguien critica al Banco Mundial por estar financiando un país comunista como China? No, porque el financiamiento del banco no es político, es pro esa gente que tiene problemas. Entonces yo así decía, pues si yo puedo identificar claramente quién es el beneficiario, los préstamos que el banco otorga, que al final, como esto es otro tema que generó también un poco de roncha, quien aprueba los préstamos no es el presidente del BCE, son los directores. Si un país tiene alguna objeción moral, política a un préstamo, puede votar no. Y de hecho, yo siempre decía, miren, creo que los préstamos de Nicaragua, sí, en algunos casos hubo algún que otro país que votó negativo, pero en general pasaron por amplias mayorías, no por poca mayoría. Así que los de Cuba, o sea, los de, ¿cómo se llama? Más bien, creo que el presidente no vota entonces. Por eso financiamiento. El presidente no vota. El rol del presidente, y esto es algo que es muy importante aclararlo, es escuchar al país miembro, preparar los proyectos de la mejor manera posible, llevarlos al directorio, y el directorio decide si en los méritos del proyecto vale la pena que su país apoye esa gestión. Entonces se vota aprobando o no. Entonces no es el presidente que aprueba, el presidente lo firma en nombre del banco, pero como representante legal. Dante Mossi le dio tantos millones a Juan Orlando, Dante Mossi le dio tantos millones a Ortega. Entonces no es así. No es así, es el directorio del banco el que decide a quién se le da dinero y quién no. Entonces, igual, yo sé que la gobernanza del BCE es un poco complicada, pero es idéntica a la del Banco Mundial y la del BID, la del Fondo Monetario Internacional, donde sus presidentes son presidentes ejecutivos, o sea, están actuando, están moviendo toda la parte administrativa para entregarle un bien a los países miembros. Sí. Aparte que es como el banco de la región, ¿verdad? Es el banco nuestro. Para mí fue otro logro que yo les dije, mira, a los presidentes, este no es el BCE, aquel banco, es su banco. ¿Por qué? Digamos, Honduras tiene más o menos como 0.3% de acciones del Banco Mundial. Honduras es dueño de 10.6% de acciones del BCE. O sea, es mucho más dueño. O sea, Honduras puede dar un golpe en la mesa de la junta directiva del banco y tiembla. Es un país fundador, tiene mucho peso. Aquí está la sede. Aquí está la sede, pero igual lo tiene Guatemala, lo tiene El Salvador, lo tiene Nicaragua, lo tiene Costa Rica, pues son países fundadores. Tienen un peso accionario fuerte. Entonces, yo siempre abogué porque se apoyara más y más, con más capital al BCE, porque digamos, las calificadoras de riesgo me decían, el banco puede llegar a ser AAA, que es la calificación máxima. El banco lo dejé a una grada de ser AAA.
y para subir a esa grada me dijeron necesitabas de capital mínimo $10 mil millones. Y yo realmente busqué eso, pero hay países que al final no quisieron. Y para incrementar el capital del banco se requieren 2/3 partes del voto accionario. Obviamente no ayudó la decisión de Honduras con Taiwán, ¿verdad? Una de ellas, pero igual sí. Hay países que históricamente se han opuesto y que para mí yo no entiendo la lógica de ellos, pero es México, Guatemala, que España, que no han querido acompañar. Pero no solo que no han querido acompañar, una cosa es que no quieran. Otra cosa es que voten en contra. Ojalá dijeran, ¿saben qué? Está bien, que alguien, pero no quieren perder su representación accionaria ante el banco, porque obviamente pueden decir, bueno, que entre otro, ¿verdad? Para que dé más capital, pero o sea, simplemente han bloqueado el incremento de capital, que yo creo que es una gestión muy importante del presidente, de hablar con los presidentes y decirle, mire, esta es la importancia de hacerlo. ¿Y qué pasó con Taiwán? Abrió oficina en Taiwán, ¿verdad? Sí, abrió oficina en Taipei, sigue abierta ya. Y no, Taiwán sigue siendo un país muy importante para Centroamérica, a pesar del tema político. Nuevamente, no es un tema que entre en el radar nuestro. Taiwán jamás dice en una votación, no, esta persona va a un país que no es amigo mío, no lo voy a votar en contra. No, yo nunca, menos lo que soy de presidente, nunca vi Taiwán comportarse de esa manera. Y de hecho, nosotros trabajamos mucho con la oficina de Taiwán en levantar bonos allá en el mercado taiwanés. Ha sido uno de los países que más ha apoyado el financiamiento de los proyectos de la región centroamericana, independientemente que tengan o no tengan relaciones diplomáticas con ese país. Sí. Bueno, ya casi finalizando, don Dante, vamos a hablar de dos temitas. ¿Quién demanda a quién primero? Usted demandó al BESIA y el BESIA lo demandó a usted. Vamos a hablar de este tema y después nos va a contar qué es lo que está haciendo ahora. Con mucho gusto. ¿Quién demandó primero? Bueno, fui yo. Resulta que yo salí, como le comentaba, el 30 de noviembre del 2023 y yo esperaba que me dieran mi liquidación, vacaciones no gozadas, algunos colaterales. Derechos. Y los derechos laborales, el pasivo laboral. Y de hecho, pues, ya se sabía cuánto era, una cantidad muy precisa. Y resulta que no me las pagaban. Yo sabía que el banco cerraba, yo conozco el banco. Y entonces le escribo a la señora presidenta, que no la conocí, yo nunca he hablado con ella. ¿La presidenta actual? Sí, a la señora Ana Sánchez, yo nunca puedo hablar con ella. Yo intenté hablar con ella, me dijeron que... Costarricense, ¿verdad? Costarricense, que tenía que hacerlo a través de la Secretaría del Banco. Les digo, pues, ¿saben qué? Pues yo no hablo con ella. Y entonces, pues, no venía mi pago. Y de hecho, un día me llama un abogado y me dice, Dante, el banco me ha nombrado tu conciliador. Le digo, ¿conciliación de qué? Del pago de tus prestaciones. Me dice, no te vamos a pagar a menos que firmes este otro documento, un documento nuevo donde decía que yo no podía hablar en público, no podía escribir nada sin el consentimiento del banco. Le dije, perdón, yo soy un ciudadano en pleno gozo de mis derechos ciudadanos. Esto es una violación abierta y obscena, no sé cómo se les ocurre hacer semejante cosa. O me quitan esto hoy o yo voy mañana a un medio. Y eso hice y explotó. Al día siguiente me estaban pagando y me hicieron una retención. Y resulta, una retención de $6,000. Lo cuento porque no dice, ¿y qué, por qué? Resulta que en el año 2023, como le comentaba, el banco comenzó a resentir el acceso a información pública. Entonces crearon un comité de comunicaciones que cercenaba una potestad del presidente del banco, que es ser el portavoz oficial del banco. Y eso lo dice el acuerdo constitutivo del banco, no lo dice cualquier documento. Y el mismo documento dice que esa potestad no se puede cambiar a menos que los gobernadores la cambien, no el directorio. Entonces dije, ¿saben qué? Yo le dije al abogado, mire, eso está malo. No, presidente, que es temporal, mi abuela, le digo, eso no es así. Y es más, voy a pedir 3 opiniones jurídicas que me digan si estoy en lo correcto o no, no soy abogado, pero si los abogados expertos externos dicen que eso está correcto, pues me callo y ni modo. 3 opiniones jurídicas de 3 personas que respeto y valoro mucho, una de ellas falleció, que es el abogado Pérez Cadalso. Los 3 me dijeron... Me mandaron su dictamen y decían que eso era un atropello a la institucionalidad del banco.
y no gustó en el directorio. Es más, 2 de esos abogados no cobraron, pero ese tercer abogado sí cobró $6,000. Entonces, en mi liquidación, el banco decía que me retenían $6,000 porque yo había hecho uso indebido de mi autoridad administrativa de contratar una opinión jurídica por $6,000. Entonces les dije yo... ¿Qué opinión más cara también? Sí, entonces les digo yo, bueno, ¿y dice quién? Dice Ana Sánchez, pero ¿quién es Ana Sánchez? ¿Y por qué es importante esto? El presidente del banco no responde a los directores, responde a los gobernadores, que son los que lo eligen. Entonces les digo, perdón, con todo el respeto, ella no es la autoridad. Y es más, emitieron algún tipo de comunicado diciendo de mi mal manejo administrativo. O sea, entonces la pregunta es, ¿qué hizo este hombre? ¿Se robó dinero, mal administró? Yo tengo un finiquito, estoy auditado cada año, así que fue realmente un atropello. Le digo, o me dan mis $6,000 y una disculpa, o yo sigo. Y entonces me dijeron que no tenía lugar esa solicitud mía. Vuelvo otra vez, le digo, bien, me están dañando mi reputación y los daños y perjuicios son $3 millones. Y me dijeron no. Entonces fui a la corte, yo demandé en la corte centroamericana tuvo a bien aceptar mi demanda, que no es normal que acepte todas las demandas que recibe. Entonces eso yo entiendo que preocupó mucho. Una semana después de haber sido aceptada la demanda, y aquí es donde viene lo absurdo del tema, el banco me demanda en Washington porque dice que soy ciudadano residente de Estados Unidos. Yo tengo una casa en Washington, yo trabajé en Washington, tengo mi casa allá, pero una casa allá, pero no es un apartamento. Pero eso no me hace ciudadano de Estados Unidos, yo soy hondureño, como digo, en goce de todas mis libertades civiles en Honduras. Y una serie de acusaciones tan absurdas. Y para el público que no sabe, se me acusó de haber violado una ley que se llama Ley Rico, en inglés así se pronuncia. Pero es una ley que fue creada para combatir las mafias y crimen organizado en Estados Unidos. Porque dice que con mi actuar en Estados Unidos yo violé esa ley. O sea, un absurdo, porque yo traté de acercar mucho Centroamérica a Estados Unidos porque tenemos un tratado de libre comercio, es nuestro socio más grande, tenemos que hablar más con Estados Unidos, quise abrir lo que tiene en Estados Unidos. Y en algún momento, cuando yo soy un fan de la movilidad eléctrica, porque creo que es importante para nuestra región, me acerqué a varias compañías y el Departamento de Estado me ayudó a buscar esas compañías para hablar con ellas a nivel regional y eso fue todo lo que hice. O sea, nada más. Y creo que compré 2 carros para el banco, 2 carros chiquitos de carga, ¿cómo se llama? 2 bicicletas eléctricas, unos cargadores. Y eso me hace violador de una ley anti-mafia. O sea, es un absurdo. Lo que están haciendo claramente en esa demanda es causar un daño patrimonial, además de reputacional. De hecho, a mí quien me avisó de la demanda no fue el banco. A mí quien me avisó de esa demanda fue un periodista del Washington Post que me llama y me dice, Dante, ¿sabías que fuiste demandado aquí en la Corte Federal de Washington? El abogado me dijo que la defensa completa mía probablemente va a costar cerca de $1 millón, que va a salir de mi bolsillo. Por suerte, he sido una persona que he sabido trabajar toda mi vida muy duro en lugares muy, muy remotos. Así que, ni modo, pues tendré que dedicar recursos para defenderme de esta arbitrariedad. Me sorprende, de verdad, definitivamente. Si usted lo dijo, estoy sorprendido de lo que están haciendo mis excompañeros. Así es. Es más, colegas que yo inclusive hasta les presté la casa durante la pandemia para que fueran a vacunarse allá a Estados Unidos, están ahora en el rol de acusarme. Yo digo, si no hay justicia terrenal, habrá divina, ¿verdad? Así que, pero yo me siento muy tranquilo con mi conciencia, a pesar de que me llamen banquero dictador, me llamen corrupto por haber violado una ley que creo que mucha gente ni siquiera sabe de qué es. Yo creo que, como dicen en la vida, todo ocurre por una razón. Yo creo que estuve en el lugar apropiado, en el momento apropiado, y yo me sentí muy, no voy a confesar, muy aliviado de haber terminado con salud, ¿verdad? Porque creo que para mí esto fue muy importante, terminar con mis 5 sentidos funcionando, y la verdad es que muy contento de mi misión cumplida. O sea, yo creo que nadie se imaginó el cambio que el banco sufrió
Y sí me duele un poco ahora ver el banco que retroceda en esos compromisos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha escuchado a mi sucesora dando una conferencia de prensa? Yo No, sí, casi nunca. le digo que creí que era Belinda Martínez, la presidenta. Por poco y le digo. No, Ella es la directora, ¿verdad? Directora por Honduras. Entonces casi no hay comunicación con el mundo exterior. Sí. Y entonces obviamente se está volviendo al ¿cómo se dice? ¿Encauzamiento? No. Como decía Carlos Flores, le gusta vivir encuzucados en ese cajón rosado. Es fan de Carlos Flores, ¿verdad? El expresidente, que casi no da entrevistas. Pero esas frases a mí, él me dedicó 2 editoriales que yo lo fui a ver y casualmente fue lo que me dijo Dante, yo te pido que como presidente hondureño comuniques. Sí. Y yo dije, presidente tiene razón y eso voy a hacer. O sea, de todas maneras, gracias por darme ese apoyo. Y por eso me siento muy, muy agradecido. Y creo que un poco ya para cerrar mi rol en el BESIE, cuando cumplimos 60 años, se me ocurrió invitar a Jorge Hueso Arias, porque él es uno de los fundadores. Y yo recuerdo que una de sus sobrinas que llegó me dice, mi tío abuelo casi no durmió de la emoción de venir a este evento. Y recuerdo claramente que le pregunté a él que qué le emocionaba más del banco. Dante, Honduras puso $1 millón en el 60 para este banco. Y repetimos otra vez cuánto es el capital del banco, 7,000 millones. Misión cumplida. Qué bonito, ¿verdad? Entonces las 2 demandas están activas, la suya y las de ellos. Así ¿verdad? es, en las cortes. Incumplimiento del deber fiduciario. Sí, eso es falta de haber violentado alguna regla. Pero nuevamente, mire la torpeza jurídica que están haciendo. Supóngase que yo de hecho haya hecho algo malo, somos humanos, ¿verdad? Y todos. El presidente de hecho no compra, el presidente, no sé qué se imagina la gente que yo no contrataba gente, eso lo hacían las áreas eso todo por concursos. Y eso es especializado, o sea, realmente yo entraba al final, ¿verdad? Muy al final de todos los procesos. El hecho, ¿verdad?, de haber faltado a la autoridad fiduciaria significa no solo la mía, sino de todas las áreas que estaban detrás, que hacían la verificación, no solamente de que si se había seguido el procedimiento correcto, que se había pagado de manera contra el producto, y sobre todo una auditoría interna, una auditoría externa, y al final de cada año la Asamblea de Gobernadores me daba una aprobación de mi actuar. Entonces, digo yo, ¿a quién están atacando? No están atacando a Dante Mossi, están atacando a toda la gobernanza del banco, que me dio ese respaldo. Yo tengo todos mis 5 años limpios, sin observaciones en mis auditorías, así que yo no sé qué están hablando. Yo creo que es un poquito de buscar un chivo expiatorio para lo que no están haciendo. Es la única razón lógica que yo puedo encontrar. Bueno, y el BESIE ha tenido mucho prestigio, pero cuando no le querían pagar las prestaciones, sus derechos laborales, que fue público, uno dijo, wow, un banco como este en un problema laboral de pagar derechos, ¿verdad? Mire cómo $6,000 lo convirtieron en $3 millones. Y tiene potencial a convertirse en más si siguen con estos juegos. O sea, yo digo, déjenme en paz. Yo quiero pasar a mi siguiente fase de mi vida. Sí. Y bueno. Bueno, y con eso culminamos. ¿Qué está haciendo? Lo vimos llegar en un mini carrito, no los había visto de ese tamaño, eléctrico, de los que nos estaba mencionando. Cuéntenos, ¿a qué se está dedicando? Bueno, pues estoy haciendo 3 cosas. Primero dije voy a descansar y no me duró más de 2 semanas el descanso. Y volví a dar clases en la Universidad Católica de Finanzas y Economía. Siempre me siento revitalizado conversar con gente joven como usted. Sí, gracias. Y también volví al mundo de la consultoría. Estoy trabajando en algunas iniciativas muy, muy interesantes de pagos digitales para abaratar el costo de cómo las personas, particularmente los más pobres, hacen transacciones. Sí. Y por eso voy a Dubái en estos días a una conferencia donde soy expositor de 2 casos de Centroamérica. Y la tercera, que es un poco ya usando ya mi propio bolsillo, he decidido importar vehículos eléctricos de bajo costo y los cargadores respectivos. Muy orgulloso de cuando la gente me dice, Dante, me dice, ¿y cuánto vale ese carro? Le digo, $13,500. Me dice, pero ningún carro aún de gasolina nuevo vale eso. Digo, es que quiero demostrar que la movilidad eléctrica no es
no es un gusto de la gente rica. Los que trabajamos y tenemos un salario podemos tener acceso a un vehículo. Yo le digo a la gente, yo reduje mi gasto de combustible a cero. Wow. Y solo hay que cargarlo. ¿Cada cuánto lo carga? 2 veces por semana, y únicamente, les digo yo, lo que gastaba 1,000 lempiras, ahora gasto 100. Si sube la gasolina, va a ser aún más el ahorro, así que yo espero y confío, ¿verdad?, que entendamos que Honduras, a pesar de que no contribuye con mucho cambio climático, podemos ayudar a esta tarea de ser responsables con nuestro medio ambiente. Sí, muy interesante. Impulsor de la movilidad eléctrica, ¿verdad? Muy bien. Le vamos a dar seguimiento a ese tema. Le agradecemos su visita. Gracias. Muchas gracias por visitarnos aquí en Radio América, al expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi. Les recordamos que estamos disponibles en todas nuestras plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube Podcasts y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Radio América HN.